Filosofía, Unidad de Aprendizaje 1. Video de autores filosóficos. Actividad número 2. Platón fue un antiguo griego, idealista objetivo, ideólogo de la aristocracia esclavista. Es el fundador del sistema filosófico del idealismo objetivo. Las cosas se perciben como representaciones unilaterales. Las ideas son conocidas por el hombre como conceptos de carácter general. De este modo, el verdadero conocimiento de la esencia de las cosas es dado no por los sentidos, sino por la razón. La filosofía idealista de Platón desempeñó un gran papel en la elaboración de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la pecaminosidad de la carne, es decir, de la materia. El segundo autor es Aristóteles, uno de los más reputados filósofos de la antigua Grecia y un referente fundamental en nuestra cultura. Aristóteles era un filósofo sistemático, un pensador que tenía o proponía un sistema. Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles fundó un sistema filosófico propio, alejado de algunas de las más importantes teorías de su maestro. Su teoría del conocimiento es la de la experiencia sensible. Para Aristóteles, la piedra angular del conocimiento es la experiencia y la información que nos llega por los sentidos. Información que más tarde nuestra razón se encarga de abstener y analizar. Se trata, por tanto, de un aprendizaje inductivo, mediante la observación de reglas particulares. Este nuevo enfoque del conocimiento sería entonces el primer paso hacia el método científico tal y como lo conocemos hoy en día. El tercer autor es Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Vivió en una época de gran inestabilidad social y política. No es de extrañar que el pensamiento de este autor se hallara en la difícil encrucijada del paganismo y el cristianismo, hecho que en claro compromiso con la razón y la verdad le llevó a abrazar distintas corrientes filosóficas. La filosofía fue para San Agustín el amor y esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. La verdad era para San Agustín el ideal supremo al que se entregó con pasión. Pero San Agustín no es un platónico cristianizado. Su metafísica del espíritu descubre dimensiones inexploradas para el pensamiento antiguo y podría decirse que cumple por primera vez el llamamiento del conócete a ti mismo. El pensamiento de San Agustín opera un constante movimiento de lo exterior a lo interior y de este a lo superior. Él decía que el acceso a la verdad requiere que el hombre se desvincule del conocimiento sensible, mera contingencia y apariencia de ser, y que vuelva hacia su interior de sí mismo. Cuarto autor, John Locke. Fue un filósofo y doctor considerado como uno de los influyentes pensadores del siglo de las luces y conocido como el padre del liberalismo clásico. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la etimología y la filosofía. La teoría de la mente de Locke es con frecuencia citada como el origen de las concepciones modernas de la identidad del yo. Su epistemología no cree en la existencia del innatismo e indeterminismo, considerado el conocimiento del origen sensorial, por lo que rechaza la idea absoluta en favor de la probabilista matemática. Para Locke, el conocimiento solamente alcanza las relaciones entre los hechos. Cuarto autor, Rousseau. Su filosofía general está centrada en que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo esclaviza y lo corrompe. En el caso de las ideas más relevantes de la filosofía educativa de Rousseau, estas son discutidas a través de las etapas del desarrollo humano y educativo. A través de Emilio, Rousseau muestra el primer intento exhaustivo que describe su sistema de educación natural. Él considera a un hombre natural como una persona libre, motivada por conservar su bienestar y limitado por la piedad. A pesar de las controversias que creó Emilio y de que Rousseau planteó que este escrito no es un tratado real sobre la pedagogía, definitivamente, si el modelo pedagógico presentado en esta obra hubiese sido utópico, no habría impactado la educación moderna. Sexto autor, Kant. Kant consagró la filosofía en todas sus facetas. Para él, la filosofía lo era todo. El pensamiento pedagógico de Kant está formado por principios filosóficos y morales. La educación debe modelar a hombres de carácter, capaces de decidirse por sí mismos.
Esto supone una voluntad libre que quiere el bien por el bien de la educación. Debe proponerse preparar al hombre al cumplimiento puro del deber. Algunas características de la educación, según Kant, son: número 1, debe de ser cualitativa, dotada de instrucción y de enseñanza. Número 2, moralizada. Consiste en que uno obre por el deber y solo por el deber. Lograr a través de la formación del carácter el fortalecimiento de la voluntad. Número 3, la prudencia. Debe ser desarrollada para que exista una buena convivencia humana. Según Kant, el que no es ilustrado es necio y el que no es disciplinado es salvaje. Séptimo autor, Émile Durkheim. Sociólogo y filósofo francés, positivista, seguidor de Comte y profesor de Sorbona. Él afirmaba que la sociología debía estudiar la sociedad como realidad espiritual singular. La educación a través de la sociología tomó como actividad principal dignificar la vida del ser humano. Durkheim nos habla entonces de una educación moral. La educación moral durkheimiana surge como una posibilidad de transformación de la sociedad, una sociedad que se apoyaría en una educación intelectual basada en un pensamiento racional y una sociedad moral. Esta moral, según Durkheim, permitiría la homogeneidad. Así lo afirmaba en su obra La determinación del hecho moral, año 1906. Octavo autor, Karl Marx. Fundador del comunismo científico, el materialismo dialéctico e histórico y la economía política científica. Jefe y maestro del proletariado internacional. Los principales componentes de esta concepción son los siguientes. Número 1. La educación pública y gratuita. Número 2. La combinación de la educación con la producción. Número 3. La educación debe garantizar el desarrollo global de la personalidad de todas sus potencialidades. Número 4. La comunidad se le asigna un papel nuevo y amplio en el proceso educativo. Todos estos cambios en las relaciones de un grupo de la escuela implica una relación más abierta entre la escuela y la sociedad. Presuponen una relación dual mutuamente enriquecedora y activa entre educador y educandos. Noveno autor, Iván Ilich. Pensador austríaco, polifacético y polémico, clasificado por muchos como anarquista. Autor de una serie de críticas a las instituciones claves del progreso en la cultura moderna. Se ocupó de formular profundas críticas a la educación escolar, la medicina profesional y de patente. Para este autor, la escuela se ha convertido en una religión universal de proletario moderno, una religión que hace promesas vanas de salvación para los pobres en la era tecnológica. El Estado ha adoptado esta religión y hace entrar a todos, a los ciudadanos, a un sistema escolar jerarquizado en el que cada etapa finalizada con un título que recuerda a los rituales de iniciación y las promociones sacerdotales antiguas. Décimo autor, Paulo Freire. Pedagogo brasileño conocido por sus aportaciones en el campo educativo, sobre la concientización social y la acción liberadora por medio de la alfabetización de adultos y la pedagogía crítica. Las 5 propuestas más importantes sobre la educación que hizo Paulo Freire es: número 1, el diálogo no impone, no manipula, no domestica o esloganiza. Número 2, enseñar es instaurar las condiciones para que cada persona pueda generar conocimiento por sí misma. Número 3, una sociedad demócrata nada tiene que ver con personas en silencio. Número 4, la investigación es fundamental para construir conocimiento. Número 5, la alfabetización es la clave para liberar a los oprimidos. Onceavo autor, Bourdieu. Pierre Bourdieu fue uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX. Su trabajo se centró en los ámbitos de la sociología, de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. En los aportes de Bourdieu podemos mencionar los contenidos de la educación, lo que lleva a un análisis de los saberes comprendidos en los programas de estudios, con el objetivo de lograr la coherencia, la unidad y la concreción de los mismos.
En su libro Capital Cultural, la escuela y espacio social, explica que la evaluación del estudiante no es el conocimiento en sí, sino la utilización que el estudiante haga de los espacios diversos en los que le fue enseñado. Es decir, el uso de los conocimientos le permitirán evaluar la capacidad inventiva, el sentido crítico y el sentido práctico. Cuando Bourdieu aborda la importancia de la forma de transmitir el conocimiento por el docente, no se refiere únicamente a la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación, sino a la asimilación reflexiva y crítica de los modos de pensar, como el deductivo, experimental e histórico. Él se centra más que nada en crear ciudadanos capaces de resolver problemas y dar el paso más allá de la crítica. 12º autor, Henry Giroux, profesor estadounidense, pionero en el campo de la pedagogía crítica. Sus teorías se basan en la importancia de las estrategias didácticas que promueven el pensamiento crítico del alumnado y tenga en cuenta el contexto democrático, justo y el poder cultural de la comunidad. Sus aportes pedagógicos son los siguientes. Número 1. La educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. Número 2. La pedagogía actual es una forma de violencia. Número 3. La educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Número 4. El pensamiento crítico está en peligro. Número 5. Hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. Número 6. La pedagogía crítica es mucho más que la transmisión de conocimientos. Número 7. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. Y número 8. El objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. Y último autor, Peter McLaren, filósofo canadiense y discípulo de Paulo Freire. Disertó en la Facultad de Ciencias Sociales acerca de la pedagogía crítica como generadora de conocimiento. Él señala que hay que generar condiciones para que la gente aprenda. Esto mediante la utilización de ejemplos escolares y universitarios. McLaren intentó demostrar la necesidad de una amplitud pedagógica para la generación de un aprendizaje dinámico y participativo. Peter McLaren dice que la enseñanza tiene que ser pertinente para que pueda ser crítica, sin silenciar las voces de los alumnos. Tiene que ser crítica para que pueda ser transformadora. Referencias bibliográficas.